Un cordial saludo, tengan todos un buen día. El día de hoy vamos a presentar nuestro tema de microbiología acerca de los efectos de la infección por SARS-CoV-2 en pacientes con diabetes. Las integrantes somos del equipo Adrián Aguirre, Nurka Pamela, Céspedes Carlos, Keila Milagros, Gastulo Pintado Abigail y Rinza Mendoza Bertanile, y de mi persona, Castillo Zuleta Princesa. Bien, vamos a dar una pequeña introducción acerca de qué es el COVID-19 y también la diabetes. Bueno, como ya sabemos, la reciente pandemia por COVID-19 está causado por el virus SARS-CoV-2. Esto ha tenido un enorme impacto en todo el mundo, ya que a medida que han ido avanzando los estudios, se sabe que esta patología se ha observado que ciertos grupos de población, como las personas que padecen diabetes, son especialmente vulnerables a presentar graves complicaciones y tener elevado riesgo de mortalidad por esta infección viral. Es por esto nos hemos centrado en este tipo de personas, ya que vemos que hay grandes complicaciones y también gran número de muertes y fallecidos por esta causa. Asimismo, también explicaremos que la diabetes es una enfermedad crónica. Afecta principalmente a millones de personas en todo el mundo y también se genera por la no regulación de los niveles altos de glucosa en sangre. Es así que junto con el SARS-CoV-2 crean una interacción compleja y potencialmente peligrosa. En esta monografía tiene como objetivo general es analizar poder detalladamente los efectos e infecciones del SARS-CoV-2, sobre todo en las personas diabéticas, examinando los mecanismos fisiopatológicos subyacentes y las manifestaciones clínicas, además de las estrategias del tratamiento recomendadas. Y esta monografía se justifica porque radica en la urgencia de comprender y abordar adecuadamente los efectos de la infección por el SARS-CoV-2 a las personas con diabetes, ¿no? Quienes presentan un mayor riesgo de complicaciones graves y muerte a causa del COVID-19. Hemos dividido en 3 capítulos esta monografía, por lo cual el primer capítulo es las generalidades de la infección por el SARS-CoV-2. Como bien se sabe, el SARS-CoV-2 es un tipo de virus de la familia Coronaviridae. Al principio generaba en los años 1960 un resfriado atípico, y por lo cual el primer caso se presentó en un joven que tenía un resfriado y el cual se le sacó una prueba llamada la B814 y se clasificó a este tipo de virus como los coronavirus. Es así que más adelante fue evolucionando el virus y no fue hasta el 2002 que se reconoció el síndrome respiratorio agudo severo, conocido como SARS, en el año 2002. Y más adelante, en el año 2012, ya se conoce el MERS, que es el síndrome respiratorio del Oriente Medio, en el cual mató a 1 de cada 10 pacientes. Asimismo, para el año 2019, el virus siguió evolucionando y es ahí donde se da la primera infección por este coronavirus ya conocidos como el COVID-19. Fue en Wuhan, China, y este se conocía que fue del género beta, y ya que está identificado por uno de los investigadores chinos, lo cual consideran como el nombre de SARS-CoV-2, ¿no? Y en febrero del 2020 ya la llamaron a la enfermedad como el COVID-19. Han hecho diversos estudios, lo cual muestra que el coronavirus que presentaban los murciélagos es genéticamente idéntico al coronavirus que presentamos en la enfermedad del COVID-19. Es así que esta enfermedad se ha diseminado también con facilidad, ¿no?, alrededor, y a partir del 5 de marzo del 2020 aquí en Perú se dio el primer caso de coronavirus. Esto se dio por un paciente que dice que viajó a España, Francia y a República Checa. En realidad no se sabe en cuál de todos estos países pudo haberse infectado, pero se infectó y ha ido avanzando la enfermedad hasta el julio del 2022. Se conocían más de 214,000 casos y muertes, ¿no? Es así también que el SARS-CoV-2 sabemos que afecta a la mayoría de las personas. No importa la edad, no importa el sexo, lo que importa es cómo se encuentra el sistema inmunológico para entonces. Es por eso que es necesario abarcar y ver si es que hay comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, las insuficiencias cardíacas, entre otras.
En cuanto a la fisiopatología de la infección por SARS-CoV-2, tenemos en que hay síntomas severos y hay síndromes leves. En este caso, en el síndrome severo, vemos cómo es que en el pulmón se van a reproducir todos estos virus, ya que el pulmón tiene unos receptores de la enzima convertidora de la angiotensina número 2, que está principalmente en los alveolos de las células alveolares tipo 2. Este virus, para que haya un caso severo, es necesario que este virus ataque a las células T. Las células T van a proporcionar que esta célula muera y por lo tanto va a proporcionar la linfopenia. Es así que se forma la malla de fibrina y a su vez se activan las plaquetas que forman a su vez coágulos, lo que va a formar la vasoconstricción. Y no solamente se va a producir esta vasoconstricción en los vasos sanguíneos, sino que además se afectan partes importantes del riñón y a su vez el corazón y el hígado, entre otros órganos. Así que se hace una enfermedad multiorgánica. Siguiendo con la mortalidad y la morbilidad por la COVID-19, tenemos que según la OMS ya causó aproximadamente 15 millones de muertes en todo el mundo. En América Latina y el Caribe son los más afectados, ya que el 32,1% de todas las muertes ha sido en estas zonas. También tenemos que la tasa de mortalidad está entre la edad de 60 a 80 años y vemos mucho que el estado de salud y otros factores que subyacen a la enfermedad y también vemos la disponibilidad de la atención médica, como hemos visto. Asimismo, vemos que la mayor cifra de muertos por departamento se dio en la zona de costa, hablando de aquí actualmente en Perú, ya que es afectado Lambayeque como primer lugar y tenemos la menor cifra en Apurímac. Además, vemos que los países con mayor porcentaje de deceso de las personas es Perú, México y Brasil, según los datos de la OMS. En el segundo capítulo podemos ver los aspectos microbiológicos del SARS-CoV-2 en los pacientes con diabetes. Muy bien, los aspectos se basan en cómo es este virus. El virus pertenece a la familia de los coronaviridae, es un virus zoonótico, su genoma pertenece al ARN, tiene un único genoma. Su nombre es por su morfología, ya que presenta la forma de una corona, tal cual una corona, es muy similar. Tenemos diferentes tipos y géneros de este coronavirus, como son los alfa coronavirus, los beta coronavirus y además los gamma y los delta coronavirus. Los alfa y los beta se sabe que infectan principalmente a los mamíferos y su reservorio es los murciélagos. Asimismo, los gamma y los delta sabemos que infectan a las aves y mamíferos. Vemos también que el coronavirus tiene diferentes proteínas y estructuras que van a determinar su virulencia. Es así que tenemos proteínas E, S, M y N, además de su membrana lipídica. En cuanto a su envoltura, tiene espículas que se proyectan hacia el exterior y también tienen trímeros de glicoproteínas S. Además, sabemos que la proteína S es determinante para el tropismo del virus, el movimiento. La proteína N está en el interior del virión y también está asociado a la replicación del virus. La proteína M es la que más abunda en este virus y también es importante porque es responsable de la formación final del virión. En cuanto a la proteína E, es de menor tamaño y también se encuentra en menor cantidad. Y por último, tiene una envoltura bicapa lipídica de aproximadamente 100 a 160 nanómetros. Muy bien, en cuanto a sus aspectos microbiológicos del SARS-CoV-2 en pacientes con diabetes, tenemos que diversos estudios han demostrado que las personas que padecen la enfermedad tienen un grave riesgo de desarrollar infecciones respiratorias graves, ¿no? Incluidas la neumonía por el SARS-CoV-2. Entonces, vemos que es un gran desafío para las personas que padecen de diabetes. Asimismo, hemos observado que la acción de la
enzima convertidora de la angiotensina 2, es más alta en los tejidos con pacientes de diabetes, ya que podría aumentar la susceptibilidad de obtener el virus mucho mayor que en otras personas. Así también vemos que las comorbilidades asociadas a la diabetes, tanto como la obesidad, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, son importantes para que se aumente el riesgo de sufrir de trombosis, insuficiencia cardíaca, además de neumonía y la sepsis. También sabemos que la enfermedad infecta las células a través de la interacción y contagio entre proteína espiga y que recibe la enzima procesadora o convertidora de la angiotensina 2. Además, se puede interferir con la respuesta inmune adaptativa y generar una disminución de los linfocitos T y B, los cuales van a generar anticuerpos para proteger nuestro cuerpo. Y es así que por eso es que el virus está degenerando tanto al sistema inmune, lo que vuelve inmunosuprimido y puede adquirir otras enfermedades, además del SARS-CoV-2. Es por eso que es posible la infección directa del virus de las células del páncreas y del hígado que expresan el receptor de la enzima convertidora de angiotensina al que se une el SARS. Y por eso es que puede entrar a estas células. Y también se sabe que la hiperglucemia crónica puede alterar la respuesta inmunológica y favorecer la inflamación, lo que facilita la entrada también y la replicación del virus en las células, agravando el daño tisular. Y ya que con todo esto mencionado, se puede causar una disfunción aguda de las células beta del páncreas. Estas células beta son encargadas de formar la insulina. La insulina es una hormona que regula principalmente los niveles de glucosa en sangre. Entonces, si no hay producción de esta insulina, por lo tanto, no va a haber quien regule y mantenga homeostáticamente la glucosa en sangre, y lo cual va a producir diferentes problemas, diferentes enfermedades en los pacientes, sobre todo los que tienen diabetes. Muy bien, hay complicaciones de la diabetes en sí, como son, por ejemplo, las infecciones del tracto urinario y piel, las afecciones de la salud mental, los problemas de salud oral, el problema de pie, problemas oculares, nefropatía diabética, enfermedades cardiovasculares y neuropatía diabética. Además, hay reacciones de los pacientes diabéticos infectados por el SARS-CoV-2. Es decir, se hacen mucho más susceptibles a estas infecciones y enfermedades dado el SARS-CoV-2. Por ejemplo, el control glicémico deficiente, ya que como hablamos, afecta principalmente a las células beta del páncreas. También tenemos la neuropatía diabética, el mayor riesgo de complicaciones como la neumonía, mayor tiempo de recuperación, la cetoacidosis diabética, la infección de vías urinarias y las infecciones bacterianas adicionales. Bien, en el capítulo 3 tenemos los efectos de la infección del SARS-CoV-2 en los pacientes con diabetes. Viendo la fisiopatología del SARS-CoV-2 en pacientes con diabetes, tenemos que está relacionado con los efectos del virus que tiene sobre el sistema inmunológico y el metabolismo de la glucosa. Ya que vemos en la primera fase es que cómo son los receptores de la enzima ECA presentes en las células incluidas las células del sistema inmunológico. La unión del virus a estos receptores puede inhibir la respuesta del sistema inmunológico, lo que dificulta la capacidad del organismo para defenderse del virus. Entonces, vemos en la siguiente imagen que una inflamación subclínica crónica está predispuesta por la diabetes y además por la obesidad, ¿no? Asimismo, la diabetes predispone la hiperglicemia y también esta hiperglicemia va a la vía de las exosaminasas. Estas exosaminasas ayudan a la replicación viral. Por lo tanto, dada la replicación viral, la inflamación subclínica crónica van a crear la inflamación aguda por el COVID-19. Entonces, aquí es cuando conocemos ya que hay un paciente grave, ¿verdad? Entonces, y este paciente grave va a presentar algo importante que es la falla multiorgánica. Y por lo tanto, esta falla multiorgánica va a producir inmediatamente la muerte.
Aquí hay algo que es importante resaltar, que es la tormenta de las citoquininas. Tenemos la interleucina 6, las 1, la 18, entre otras. Además de que existe la tormenta de citoquininas, también tenemos que existe a la afección de las células beta del páncreas, ya que estas, como ya mencionamos, son encargadas de producir la insulina. El daño de estas puede generar la trombosis. ¿Por qué? Porque ellas son las que desencadenan a la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a ir directamente vasoconstrimiendo los vasos sanguíneos. Entonces, esto va a permitir que la retención de agua y sodio se mantenga y se aumente. Entonces, esta enzima va a producir la hiperglucemia y va a generar que las células pancreáticas se dañen totalmente. Asimismo, como va a dañar a los vasos sanguíneos por la vasoconstricción. Es así que se da una inflamación y una alta fibrosis. Bien, en cuanto a las prevalencias de las complicaciones en pacientes diabéticos por SARS-CoV-2, tenemos que el estudio de una revista muy conocida como es la Diabetes Card en el 2022 dijo que la prevalencia por el SARS-CoV-2 han sido más de 22,000 pacientes con diabetes. En las encuestas resultaron que el 10,8% de estos pacientes dieron positivo. Y además también se observa que la edad y el riesgo de infección con los pacientes mayores de 65 años han tenido mayor riesgo. Muy bien. Y aquí podemos ver que las mayores complicaciones en los pacientes diabéticos son la polineuropatía. Es una de las principales, ya que se dieron un total de casos de 6,098 casos graves por esta polineuropatía. Muy bien, y según nos regimos nosotros con nuestra entidad, que es el MINSA, tenemos conclusiones que son importantes actualmente para nuestra comunidad, ¿no? Y ellos mencionan que la diabetes mellitus sí está relacionada a un mayor riesgo de severidad por COVID-19, sobre todo en personas mayores de 60 años y con otra comorbilidad, como por ejemplo la hipertensión arterial y la obesidad. Además, se sabe que la existencia de base de la diabetes es un estado de inflamación crónica y el deterioro de su respuesta inmunológica y la alteración de la coagulación podrían estar entre los mecanismos fisiopatológicos subyacentes que contribuyen al aumento de la morbilidad de la COVID-19 en personas con diabetes. Además, sabemos que los receptores ECA están incrementados en la diabetes mellitus por la misma enfermedad. Entonces, ellos también, como son receptores del virus, van a generar que haya mucha más proliferación de estos virus, mucha más replicación. Además, sabemos que la diabetes mellitus estuvo relacionada con el riesgo de morir en un 2,5, el 95%, ¿no? Muy bien, seguimos por último, tenemos que para esto tenemos un diagnóstico, un tratamiento y una prevención, así como el diagnóstico también para la diabetes, que empezaríamos con la molécula o alfa hélice del ADN y se utiliza aquí la prueba del PCR. También vemos que hay el frotis nasal, es para pruebas de diagnóstico rápido. Y en cuanto al tratamiento, tenemos las vacunas actualmente, ¿no? Como son la Pfizer, la Sinopharm, AstraZeneca, entre otros. Asimismo, tenemos medicamentos esenciales para el tratamiento, como son los antipiréticos para regular la fiebre que es generada por la infección del virus, los analgésicos regulan el dolor, los sedantes, los relajantes musculares y los antibacterianos, ya que el cuerpo se inmunosuprime y es mucho mayor susceptible a las infecciones bacterianas. Asimismo, tenemos la prevención. La prevención se basa actualmente del uso de mascarillas quirúrgicas, también el usar gafas de seguridad, el usar bata o bata de manga larga, estéril y limpia, y también realizar un correcto lavado de manos, que es la vía principal por donde se transmiten actualmente todo tipo de microorganismos. Y tener una buena asepsia al tocar a un paciente, ¿no?
Y asimismo tenemos el diagnóstico, tratamiento y prevención para la diabetes. En el caso de la diabetes tenemos diagnósticos como la glucosa plasmática en ayunas, la prueba de tolerancia oral a la glucosa y la prueba aleatoria. En el tratamiento tenemos que la piedra angular de este tratamiento obviamente es el cuidado de las comidas, ¿no? Una dieta balanceada, el no exceder en el exceso de glucosa, en exceso de azúcares, el mantener un ejercicio equilibrado. Entonces, también saber controlar nuestro IMC, ¿no? Que debería ser lo normal entre 18.5 hasta en 24.9. Entonces, el mantener todas estas medidas, sobre todo para las personas que ya tienen diabetes, es controlar sus niveles de glucosa en los niveles más estables posible. Entonces, como son de 70 a 100 actualmente, ¿no? Y asimismo vemos su prevención. La prevención es que se puede controlar, ¿no? Siguiendo un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, ¿no? Mantener el azúcar en sangre controlado, hacerse chequeos regulares y también recibir una buena educación, sobre todo las charlas para el autocontrol de la diabetes, siendo físicamente activo y manteniéndose saludable. También mantener el peso saludable y evitar fumar. Y además, la diabetes se puede prevenir o también se puede retrasar. Muy bien, y por último, las conclusiones que tenemos y hemos acordado como en grupo serían de que la diabetes es un factor de riesgo importante para la COVID-19, especialmente para el desarrollo de la enfermedad después de la infección. En pacientes con SARS-CoV-2, la diabetes se relaciona con riesgo de exacerbaciones clínicamente graves y peores resultados de morbilidad y mortalidad. Asimismo, la finalidad se debe priorizar a los pacientes que presentan esta enfermedad, que han sido infectados por este virus, debido a que presentan una alta tasa de mortalidad, ya que su sistema inmunológico es más débil. Bien, esperemos esta pequeña charla que hemos tenido sea de gran ayuda para todos ustedes y que pueda servir para quizá un personal o un amigo o un familiar o vecino esté pasando por esta misma enfermedad, tener alto cuidado y también nosotros como futuros profesionales de enfermería saber que hay inmensas enfermedades que aún se avecinan. Entonces es necesario conocer las causas y el porqué de todo tipo de enfermedad. Agradecemos de antemano su tiempo y muchas gracias. Hasta la próxima vez.